debate desarrollado el día de ayer, contra viento y marea, pero finalmente se llevó a cabo y algo ya escuchamos los peruanos. Sí, yo creo que hay dos lecturas básicas. Primero, la lectura es la actitudinal. Creo que definitivamente todos los peruanos, independientemente de la posición política e ideológica que tengamos, tenemos que reconocer que la democracia ha funcionado y ha funcionado ante todo porque el pueblo chotano nos ha dado una lección de cómo sí es posible realizar un encuentro presidencial, un debate de esta magnitud, con una organización de apenas 24 horas, llena de deficiencias no por parte de los propios conductores y los organizadores, sino esencialmente por los seguidores de Castillo. Es más, creo que deberíamos subrayar que los conductores del debate han estado muy por encima de los conductores del debate presidencial, los tres debates presidenciales que se dieron en la primera vuelta, exentos de comentarios, exentos de impertinencias, estupendo. Igualmente, en la parte actitudinal, no podemos dejar de desconocer que Keiko Fujimori ha tenido el empaque, el coraje, la valentía de tomar al toro por las astas, retar primero al debate a Pedro Castillo en su propio bastión, la ciudad de Chota, entrar sola a la plaza después de que la policía y los organizadores sí le bloquearon durante casi 30 minutos el acceso, por lo cual no pudo llegar a tiempo, y de tener una plaza de unas 5.000 personas que inicialmente se manifestaron de una manera indebida, contraria no solamente a su condición de mujer, sino a su condición de candidata a la presidencia, pifiando, silbando, coreando cosas en contra. Entonces, creo que eso nos dice muy bien de la actitud cívica. En cuanto al fondo del asunto, hemos encontrado que el señor Castillo está donde está porque sí tiene capacidad potencial. ¿Sorprendió? Bueno, ¿Le sorprendió el desenvolvimiento de Castillo? Porque muchos, inicialmente, por ejemplo, Hugo, ayer, minutos antes de ese debate, conversando con colegas, eh, mencionaban que podría ser una barrida, o en términos futbolísticos, una goleada de Keiko Fujimori a Pedro Castillo, pero ayer es el primer puyazo que le mete Castillo, creo que ni Keiko lo esperaba, en el tema de su trabajo, de felicitar a la gente por el día del trabajo, pero que no puede hacerlo con Keiko porque no sabe si trabaja o no. Ahí ya se veía un nivel de debate que Castillo no iba a ser una perita en dulce para Keiko. pero es que si seguimos la lógica de un partido de fútbol, ha habido dos tiempos. Las primeras dos preguntas, las primeras dos vueltas, Castillo demostró sí ser lo que se llama criollamente cunda, es decir, tener recursos verbales, recursos retóricos interesantes. Por eso digo, no es un candidato tonto, no es un candidato fácil, pero sin embargo, inmediatamente después, y en verdad desde el principio tuvo un gran problema, el de los argumentos de fondo. Más allá de las formas iniciales, Castillo se fue despintando en forma y fondo porque dio vueltas esencialmente a una sola idea que es casi obsesiva en él y en lo que representa, el famoso cambio de la Constitución. No pudo salir de eso y hacia el final era como ver a un jugador de fútbol que ya en el segundo tiempo le falta el aire, ya no puede correr y no puede articular una jugada. Pero eso es bien importante porque lo que le ha permitido al país es observar cómo más allá de todo el montaje y toda la organización de Perú Libre, el candidato es muy feble y que el candidato real no es Castillo, sino quienes están detrás. Aparentemente, porque esta ha sido la reiteración de las ideas, el verdadero candidato pues es Vladimir Cerrón, ¿no? Castillo hay que respetarlo democráticamente, pero la verdad
es que se fue empequeñeciendo y creo que si no ha sido una goleada, por lo menos sí ha sido un triunfo objetivo de Keiko Fujimori. Pero pudo rematar Castillo, creo, Sete, en el tema de corrupción, porque hay muchísimo pan por rebanar en el tema de Keiko Fujimori, investigada por presunta corrupción, tema de corrupción de su padre, Alberto Fujimori, que está purgando condena por eso, por varios delitos vinculados a ese aspecto, pero que no supo amalgamar bien sus propuestas en el tema de corrupción, donde se creía que Keiko iba a salir destrozada. Así es, por eso mismo. Creo que ahí una vez más Castillo lo que repitió fue una cosa bastante absurda. El cambio de constitución que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, por lo menos en un plazo inmediato. Y lo segundo, él se equivoca incluso cuando habla de seguridad y dice que a los corruptos los va a mantener en cárcel y a los otros reos comunes los va a sacar a trabajar. Creo que formalmente se equivocó y eso lo que nos indica es que estuvo, si no en un pánico, por lo menos en un ataque de nervios por ver cómo terminaba ya el encuentro. Ahora, Hugo, perdóname que te corte, pero sí. si nos centramos al tema de propuestas inmediatas que necesitamos solución, salud y economía, no es una dicotomía, son necesidades. Sin salud no hay economía, sin economía tampoco hay salud. Entonces tienen que ir de la mano. ¿Alguno de ellos te convenció? Definitivamente Castillo no tuvo la capacidad de responder en el plano de salud, específicamente en el asunto de la pandemia. En la pandemia anunció que había conversado con el embajador ruso, se olvidó del oxígeno, se olvidó de las camas UCI, se olvidó propiamente de la emergencia. Somos un país de pacientes terminales. La señora Fujimori no es que fuera brillante en su planteamiento, pero sí articuló una serie de propuestas mucho más detalladas, lo que implica que detrás de ella hay un equipo que está trabajando en el proyecto de asumir el sector salud de inmediato, mientras que del otro lado se plantean reformas que en todo caso podrían ser estructurales, pero que tomarán 5, 10 o 20 años. Entonces, creo que ahí no estuvo bien. En el caso de la seguridad, ¿qué cosa nos ha planteado el señor Castillo? Y más bien ahí, Keiko Fujimori se quedó corta. Y permíteme introducir un tema complementario al debate. ¿Ya? Estos días se han encontrado 4 almacenes con armas que no son para una agencia de seguridad, que no son para cuidado de las chacras, aquí, a la entrada de Lima, en la zona de Lurín. En total son más de 4.000 armas de diverso calibre, algunas de ellas ametralladoras. ¿De qué se trata? Están pensando del lado de Castillo en gritar fraude y van a intentar alguna sonada. ¿Por qué se ha detenido a bolivianos? Y eso todavía no está del todo esclarecido. Entonces ahí faltó entrar a un tema que no solamente es de coyuntura, es profundo. La pregunta hubiera sido, señor Castillo, ¿usted va a respetar los resultados electorales cualquiera que estos fuesen? Y de llegar al poder, ¿va a respetar el orden establecido? Porque hay una contradicción que la señora Fujimori no aprovechó. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son por naturaleza, por definición, lo que llaman los marxistas enemigos de clase. Ese hubiera sido un buen tema para ser abordado. Ahora, en el tema economía, como se dice, ¿no? En el tema economía, ambos coinciden en un punto, la compra de deudas a las MIPES, para que se pueda de una u otra forma repotenciarlas en tiempos de crisis económica y evitar que más MIPES, esos emprendedores, sigan quebrando, que han puesto lo único que tenían, un préstamo bancario o sus ahorros, han emprendido el negocio y lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas porque no tenían un suficiente colchón financiero. Claro, ¿Qué cosa te dejó la sensación en el tema económico, que es otra materia bastante urgente en el país? Ayer ha habido un parteaguas.
La señora Fujimori ha anunciado específicamente en el caso del canon, que es urgentísimo, que va a dedicar el 40% de la recaudación para inversión directa en el pueblo. Importantísimo. Eso zanja mucha de la discusión que tiene el país en el interior, en las regiones donde se recibe este ingreso. Y del otro lado, sí, pues, se habla mucho de las MIPES, del refinanciamiento de las deudas, pero ahí hay una diferencia. Hay un equipo que está trabajando con Nano Guerra García y ahora con el gran ministro de Economía que tuvo el gobierno de Alan García, Lucho Carranza. ¿Quién está del lado de la organización práctica de los anuncios genéricos que hace Pedro Castillo? El asunto no es solamente proponer ideales, el anuncio es decir cómo se van a hacer, en qué plazos y quién es responsable. Ahí hubo una ausencia clarísima. Ahora, dentro de la coincidencia también que tuvieron ambos está el tema de pensión 65. Por una parte, Castillo plantea bajar la brecha etaria del grupo por edades, que sea no pensión 65, sino pensión 60, ampliar la cobertura por edades. En el caso de Keiko Fujimori, también hablo de pensión 65, pero ampliar este subsidio bimensual de 250 soles a 500 soles. Ahí Por hay una angas o por trampa. mangas, a mí me preocupan ambas propuestas, porque de una u otra forma genera mayor egreso del tesoro público en tiempos donde la caja fiscal podría estar viéndose menguada. Depende, el financiamiento para incrementar la pensión 65 sí se puede dar dentro del esquema del presupuesto de la República actual, porque hay una mayor recaudación si se dedica más porcentaje del canon a las regiones. Pero en cambio, pasar el nivel etario de 65 a 60 años implicaría hacer una reforma de las leyes laborales muy profunda, porque el momento de la jubilación en el Perú para los hombres es a los 65, no es a los 60. O sea que eso, a no ser que se empiece a gobernar vía un decreto ley y pasándose por alto al Parlamento, no me parece viable ni realista en el corto plazo. Y el otro punto que también es importante, el señor Pedro Castillo hace ofrecimientos que son 100% populistas. Dice que le va a dedicar 10% del Producto Bruto Interno a salud y 10% a educación, o sea, 20% del PBI. Lo que el señor Castillo no entiende es una cosa bien clara. El total del presupuesto anual de la República equivale más o menos al 19% del PBI. No tiene una idea clara de qué cosas son los indicadores macroeconómicos y qué representa. Imagínate que si con 20% copó el presupuesto total de la República, entonces, ¿cómo se financia la seguridad, la defensa, la inversión, la infraestructura? Igual que cosas demasiado populistas. Sí puedo entender que haya un énfasis en variar eh, el porcentaje de remesa de utilidades, por ejemplo, para las empresas transnacionales, pero decir 70% para el Perú y 30% para remesar, por favor, al día siguiente nos quedamos sin una sola empresa minera y sin ningún inversionista extranjero en el Perú. Y si yo soy inversionista peruano, simplemente prefiero irme del Perú, no por falta de nacionalismo, sino por sobrevivencia. O sea, si empezamos a hablar en serio, ayer hemos tenido una diferencia. La pose populista, que la sabe manejar muy bien el señor Pedro Castillo. Hay que saludarlo su entrenamiento político, pero el análisis nos dice que no tiene las ideas claras. Pero ahora, dentro de esto, ¿qué es lo que prevés tú en la relación parlamentaria que va a tener quien llegue a la presidencia? Más allá del nombre, porque Keiko y Pedro Castillo, en cierto modo, terminan teniendo como que la bancada más numerosas. Perú Libre tiene más de 30 curules aseguradas,
36, si no me Fuerza equivoco. Popular va a ser la segunda fuerza política dentro del Parlamento. Ahí va a haber choques y van a necesitar conciliación. Tendremos un Parlamento mejor preparado técnica y políticamente para que se puedan hallar consensos y evitar 5 años de desgracia, tragedia política que vivimos los peruanos en este último quinquenio que se va. Definitivamente va a ser un parlamento súper fragmentado. Perú Libre va a tener más o menos 37 escaños Sí, más o menos. que sumados a los de las otras izquierdas puede llegar a 40, 50. Mientras que si llegara Fujimori va a tener una desventaja y va a tener que hacer alianza con los partidos más afines a ella, pero va a haber una serie de enfrentamientos muy complicados. Por ejemplo, tienes a 4 representantes de las Fuerzas Armadas. Claro, están en situación de retiro y por lo tanto han podido participar electoralmente. Van a poder conciliar ideas con parlamentarios que han sido elegidos pese a que tienen procesos o por lo menos acusaciones bastante sólidas sobre vínculos con el terrorismo. No, yo creo que va a haber una pelea ideológica muy fuerte y probablemente va a haber pugnas que va a ser dificilísimo manejar. Yo sé, Ahí dentro, por ejemplo, si avisoramos lo que podría ser el Congreso de la República, sabemos la posición de Perú Libre, sabemos la posición de Fuerza Popular. Tendría que ser la bancada con quien tendrían que negociar para poder tener mayor consenso, mayor peso en decisiones, la bancada de Alianza para el Progreso, que termina siendo la tercera fuerza política. sí, Alianza para el Progreso va a ser el fiel de la balanza, porque subimos muy rápidamente. Si el Fujimorismo tiene 24 curules propias, tienes 3 de Renovación Popular, 3, 4, y 3, 4 de Avanza País, en realidad la fuerza, el bolsón del que se va a poder echar mano de un lado o del otro es de APP, con lo cual, curiosamente, un personaje que yo le tengo bastante lejanía, como César Acuña, va a ser el gran decidor. Es el balance. El que va a equilibrar los votos en el Parlamento. O sea, Así es. APP en realidad va a tener, aunque no sea mayoría parlamentaria, va a poder tener buena capacidad de negociación dentro de sus Sí, propios intereses partidarios, porque de ellos podría depender que se incline a uno u otro lado la balanza. así es. Ahora, tienen gente interesante. Mis discrepancias públicas como analista y cuando emito opinión son con César Acuña como persona, pero sí tengo que reconocer que, por ejemplo, en APP va una persona extraordinaria, como entre otros, como la señora Gladys Echaíz, que fue garantía de lucha contra la corrupción desde la Fiscalía de la Nación. O sea, creo que va a ser bien interesante la participación, si no partidaria, por lo menos individual, de personalidades que son distinguidas y que ahora están, pues, por razones electorales en esa agrupación. Pero que fácil va a ser, no, de ninguna manera. Vamos a tener Pero un de APP parlamento bien tendrás no complicado. solamente Chaís, tendrás a Quiabras, tendrás a Bugatás, tendrás a Catherine Ampuero, que son Bueno, como yo los quitaría a más. Bugatás porque a Bugatás es un tiro al aire. Catherine Ampuero sí, Quiabra también, eh, ya la mencionemos a Echaíz. Pero para no entrar en individualidades, simplemente digo, acá va a tener que hacerse casi un arte de magia y vamos a tener una oposición. Si al Fujimorismo, en cierto punto con razón y en muchos puntos con exageración, se le atribuyó eh, el bloquear iniciativas gubernamentales durante el anterior Congreso, no el actual, sino el anterior, pues es muy posible que de aquí en más, si llegara, y hay que poner este condicional, porque no somos magos, Keiko Fujimori a la presidencia, es todo el bloque de izquierda el que va a ser no solamente oposición, sino obstruccionista. Y obstruccionista por ideología, por una cuestión de concepción de la política, de concepción del mundo, y porque ellos lo que finalmente nos están planteando durante toda esta segunda vuelta en particular
es un cambio, desarticular la República Liberal Peruana para hacer una República Popular. Y obviamente Pero eso si eso conlleva. llega, pero Hugo, si eso llega a pasar, entonces le estarían dando el vuelto a Keiko Fujimori, porque recuerda que este quinquenio que se nos va, hemos tenido dos congresos. El primer congreso, mayoría absoluta dominante de Fuerza Popular, y lo que fue esa bancada, con más de 70 integrantes, ha sido en cierto 73. modo obstruccionista. Claro, le dio facultades, le delegó facultades legislativas al gobierno, pero por otra parte también metía puyas, se metía trabas y había casi una persecución política sobre Kuczynski al punto de que lo obligaron a renunciar al poco tiempo de haber asumido el mandato. Se vio forzado a renunciar. Y esa Claro. misma bancada ahora termina pasándole la factura a Keiko Fujimori, que le genera un mayor antivoto, porque muchos recuerdan qué cosa hizo Keiko cuando tuvo una mayoría absoluta parlamentaria que pudiendo hacerlo bien al país, le hizo un mal y termina siendo parte responsable de la crisis política que afectó a más de 30 millones de peruanos. Mira, la historia siempre la escriben los vencedores, aunque sean circunstanciales. Comencé diciendo que en parte es verdad que tuvo actitudes obstruccionistas, pero en parte también fue su bancada la que permitió hacer una limpieza profunda de algunas cosas. No me van a decir que estuvo mal vacado Pedro Pablo Kuczynski, porque se demostró con cosas puntuales y claras que había cruzado la línea de la moral política y que era corrupto. Aunque a Kuczynski lo obligaron a renunciar a través de los mamanideos. Al día siguiente no soportó más que Así renunció, es. se fue de Palacio. Los métodos totalmente discutibles, y esa es la parte más criticable seguramente, pero que en el fondo Kuczynski no podía seguir porque él, después de toda una trayectoria de tecnócrata estupendo, incurrió en cruzar esta línea de la moral e ir y ponerse del lado oscuro. Eso creo que objetivamente es cierto. Y lo segundo, tampoco me van a decir que ya con el nuevo Congreso, con el actual, ¿no es cierto? Fue bien vacado el presidente interino, ¿no es cierto? Nos impusieron a Sagasti con oclocracia. Entonces, cuidado, yo creo que falta analizar con más perspectiva y con menos pasión lo que ocurrió en ese momento. Ya, Hugo, para terminar, el tiempo nos ha ganado. Perdóneme, solamente para terminar, ¿tú crees que si no hubiera habido una actitud medianamente de fuerza, que en realidad los Fujimori no la utilizaron bien, pero si hubiera habido más debilidad, ¿no seguiríamos hasta ahora con el lagarto Vizcarra? La verdad que de una u otra forma, en la perspectiva que yo tengo, Keiko Fujimori también con su bancada tiene responsabilidad en la crisis política que se ha generado, con cambios que, por ejemplo, no me vas a negar que ha sido una terquedad que en el momento de que se disuelve el Congreso ha sido por una pretensión de imposición del Congreso sobre una cuestión de confianza. A Salvador del Solar no le permitieron el ingreso al Parlamento, le cerraron la puerta, lo que le envalentonó mucho más para que un poco patee la puerta y termine imponiendo su criterio, robándose minutos de Gino Costa, que le había concedido porque no le permitían uso de la palabra. No tomó la posición desde el podio que le correspondía como presidente del Consejo de Ministros. Y ante esa imposición de Fuerza Popular se dio toda la crisis con el cierre del Parlamento. O sea, tiene responsabilidad Keiko. Mira, como tú dices, el tiempo no nos va a dar para entrar a un análisis detenido. Pero ¿qué quería Salvador del Solar? Lo que al final se dio, un golpe de Estado. Y se dieron dos golpes de Estado, el 19 de septiembre y después... El 29 de septiembre, el 29 de septiembre y después en noviembre. Objetivamente fueron dos golpes de Estado. Los trámites, y por eso te digo, creo que tienes toda la razón, las formas seguramente no fueron las debidas, pero en el fondo fueron dos golpes de Estado. Ahora, la señora Fujimori ha pedido perdón en reiteradas oportunidades. Creerle o no creerle ya es cosa de cada quien, pero que ahora representa un obstáculo para un proyecto de cambio estructural de la República Peruana, de liberar la República Popular y dominada además por un partido que pretende, por su propio ideario, y eso no está negado, ir a un sistema totalitario. Bueno, cada uno elija, ¿no?
Bueno, está en manos de los peruanos sin duda alguna, coincido contigo. De nosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, buen domingo. Un buen abrazo. Y bueno, No, muchas gracias. Vamos rápidamente a la pausa. Regresamos con más aquí en Rumbo al Poder por Vez Cable Televisión. Maestro.